Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Café entre Libros. Como cada viernes, 18 horas, estamos aquí acompañándote por Universal Radio, un programa realizado por 3 personajes. No, como 3 personajes. Estamos trabajando como siempre, Andrea Luna en la producción general, Gemma Luzgarda en promoción y marketing, y quien les habla, Silvina Zaneta, en la conducción. Y cada viernes estamos aquí presentándote autores, presentándote libros y algunas otras cosas que por ahí se salen de lo habitual. Pero como esto es un programa cultural, da para un poquito más, algunas cosas insólitas a lo mejor. Después te vamos a contar qué es lo que tenemos. Pero hoy vamos a estar haciendo el programa netamente desde Argentina, porque tenemos con nosotros a Marcelo Colombini, que es un escritor nacido aquí en Argentina y cuyas obras han sobrepasado las fronteras del país, han llegado a España, por ejemplo. Marcelo es profesor, docente, corrector de estilo, entre tantas otras cosas, tiene una trayectoria muy extensa, pero se dedica sobre todo a su gran pasión, que es la literatura, y la plasma en un género que es la novela negra. La obra de Marcelo ha sido calificada como la nueva novela negra argentina. Vamos a estar preguntándole sobre esto a Marcelo y también preguntándole sobre la saga que él está escribiendo, que bueno, justamente se publica en la editorial Di Valentis, pero no me quiero adelantar. Primero voy a presentarlo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Silvina, hola gente de todo el mundo, de Montevideo, de Castellón, de Turdera y otros que me olvido, pero que estén todos bien y bueno, ahora vamos a hablar. Sí, ahora vamos a preguntarte varias cosas, porque lo primero que quiero preguntarte es esto. Tu obra tiene que ver con lo que es el género novela negra y quería preguntarte un poco cómo llegaste a eso, cómo llegaste a escribir y cómo llegaste, bueno, a hacer conocer ese género que por ahí hasta te diría no está olvidado, pero está un poquitito cajoneado. Es como que hay otros géneros que están más visibles, claro, pero a mí particularmente me encanta. Contanos un poquito esa trayectoria. Claro, bueno, mira, básicamente yo escribo desde hace 35 años todos los días, escribo poesía y novela. Tengo unas 20 novelas escritas, unas 5 o 7 publicadas. La novela negra, en realidad, parto de la base no de lo que es la novela negra en sí, sino de la dramatización, o sea, de la búsqueda del conflicto del personaje, que tiene que ver con conceptos del minimalismo, que es una escuela que
que llegó a su extremo en la obra de Raymond Carver, un cuentista norteamericano considerado el máximo cuentista del siglo XX, que nos decía que si puedes decir algo, si has dicho algo en 20 palabras, dilo en 10. O sea, hay como una condensación del lenguaje, un acotamiento, ¿sí? Sí. La novela negra, digamos que se caracteriza por haber una perdón, vino sí, no hay problema. Una pequeña interrupción, cerré fuerte la puerta pero vino mi hijo. Bueno, se caracteriza por haber una amenaza de peligro, una muerte o un crimen, una posibilidad de asesinato. Violencia muda tiene algo de eso, pero tiene también lo que es la vida, los conflictos de un personaje que parte de lo más bajo de lo que puede caer un ser humano, y evoluciona a través del arte y de la literatura, que son su pasión, hacia una vida mejor, digamos. Ajá. Vos dijiste que parte de lo más bajo, o sea, desde lo más bajo que puedes haber o puede ser un ser humano. ¿Qué sería eso? Bueno, no, lo más bajo, siempre hay algo más bajo. Digamos, el infierno está en nuestro cuerpo mortal, en nuestros huesos, en nuestra carne, en el polvo que tenemos, en el agua, en la sangre de nuestra vida, no está en el más allá. El infierno está en cada momento, en cada instante, nos aparece inesperadamente. Y Julián Cánovas, el protagonista, tiene en principio la característica de ser policía, un policía violento que tortura a sospechosos, sean culpables o no, es violento con los hombres, no con las mujeres, ¿qué más? Es alcohólico, pero bueno, tiene sus cualidades como un gusto por la literatura, por dar talleres literarios, lo cual lo salva y lo sublima. Es interesante porque tiene dos facetas. Sí. Sí, vos cuando armaste este personaje, porque uno piensa alguien oscuro, como es la primer parte del personaje, por decirlo de alguna manera, es muy difícil por ahí que tenga esa faceta de un taller literario. A lo mejor puede tener una faceta de enloquecerse con la música o cosas muy, una cultura muy sublime, por decirlo de alguna manera, pero vos lo llevaste a algo más terrenal. ¿Más terrenal en qué sentido? Claro, es como más común, más cotidiano, un taller literario, una clase, algo así. Claro. Sorprende un poco ya la descripción. Si uno se imagina un loco, por decirlo así, es como un poco más humano lo que vos hiciste. Claro, sí, digamos que él vivía una vida encerrada y a partir del conocimiento de dos mujeres que entraron a su vida, una de ellas profesora de literatura, él cobra el impulso de salir, de abrirse y sumar gente a su casa que venga a aprender a escribir. Ajá. O sea que está bien, vas entrelazándola con gente normal, común, yo no sé cómo diferenciarlas, pero lo vas entrelazando en lo cotidiano. Claro, en realidad esta gente que vos decís normal, común, que viene al taller, no es normal, común, es gente particular. Ajá. Hay un travesti, hay una lesbiana, hay un ex combatiente de Malvinas. En realidad, ¿qué es lo normal? Habría que preguntarse, pero digamos que son personas distintas, no son el mortal común. Sí, cuando me refiero a eso es más que nada al imaginario, ¿no? Decir, personas que las ves en la calle y no te apartás y decís, este es un loco, mejor me voy porque me va a matar. No, una obvio. cosa así.
una cosa así. Pero bueno, y es interesante porque estás sumando voces que están, no te digo calladas del todo, pero están bastante suprimidas en cuanto a lo que es la literatura. No vemos demasiada literatura o demasiadas voces diferentes como las que vos ponés en el libro. ¿Cómo se te fue ocurriendo eso? ¿Cómo fuiste hilando esa trama? Bueno, en realidad parto de la idea de sublimidad, de sublimar, digamos, yo soy budista, budista, digamos, no lo consideremos una religión, sino una filosofía de vida, y esta filosofía considera que cualquier persona puede llegar a iluminarse dentro de lo que es su personalidad, su característica, su vocación en lo suyo, al máximo potencial. Julián Cánovas es un ejemplo de ello, que pasa de la violencia a transformar esa ira en una idea de justicia, por ejemplo, en resolver el crimen que sucede en la novela, en enseñar a sus alumnos, en dar amor a sus mujeres. Más o menos, en realidad, como te decía, el foco, lo que me movilizó es en parte también una etapa de mi vida en la cual yo no era como Julián Cánovas, pero también tuve mis momentos de infierno que pude superar. La novela yo la escribí hace bastante tiempo, la primera, creo que fue, soy medio malo para los años cercanos, más o menos en el 2003, después fui sumando, tengo toda la saga escrita, la tiene Sergio Binot de Valentis, al caer está el segundo tomo que se llama La Línea Divisoria, donde se continúan algunos personajes, los conflictos, hay nuevos crímenes y luego siguen otras tres más. Bien, hay una pregunta, dice, ¿tiene algo que ver con la idea de resiliencia? Digo, tomar nuestras debilidades y convertirlas en fortaleza. Exacto, sí, el concepto de resiliencia es justamente eso, partir de la adversidad, cuando uno a lo largo del día se encuentra prácticamente todo el tiempo con adversidades, obstáculos, y se tiene que fortalecer, y una vez superada esa adversidad uno se transforma en una persona mejor, con cualidades y con potencialidades para superar nuevos obstáculos y crecer así en la vida. La idea de resiliencia, yo supongo que esto o lo preguntó un budista o alguien que está en el tema. La idea de resiliencia también está en la psicología social, claro. Y bueno, sí, tiene mucho que ver con ese tema, sí. Sí, no, es una pregunta de Andrea, bueno, ella es docente y desde ese lado también yo también soy docente, hemos visto un poco ese tema, y es muy interesante, y les voy a contar dos cosas, después sí te hago una pregunta porque hay un muy lindo aporte por aquí. Lo primero que les voy a contar a la gente que está en escucha es que nosotros estamos en la web, pero los que tienen Facebook pueden abrir Facebook y pueden ir a Café Entre Libros Oficial, así todo junto, esa es nuestra página. De ahí tienen un enlace directo con el evento, que es donde creamos un espacio. El evento se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros, y ahí creamos un espacio para dejar preguntas, comentarios, saludos, que ya tenemos algunos. Por ejemplo, por ahí pasó Ana Donner desde Uruguay, y ella hace una especie de reseña, Ana, y en un momento está muy buena la reseña, así que pasen y lean después.
y en un momento ella, bueno, nos comenta a través de este entramado tan particular que vos hacés, Marcelo, interpelás el tema de sexualidad y sus miles de variantes, y ella pregunta qué pasa por la cabeza de un homosexual, y dice que es una novela que pone luz en temas de los cuales nadie se anima a hablar porque es una sociedad pacata, homófoba, injusta. Sí, sí. Sí, en realidad yo he dado un taller literario en los 90, en 1991, en la Universidad de Buenos Aires, donde venía un travesti, y bueno, nos fuimos relacionando, y él me contaba que quería escribir una novela de ciencia ficción donde en el futuro hubiera 3 sexos, uno los hombres, las mujeres, y otro gente que no es ni una cosa ni la otra. Eso, bueno, eso fue hace mucho tiempo, y esa idea de esta persona, no voy a decir el nombre, me hizo pensar mucho en el lado femenino que puede tener cualquier hombre, aún siendo un heterosexual, y digamos, de qué manera incluso lleva eso a la relación sexual con la mujer, de qué manera se transforma en pasivo o en activo dentro de la relación con su mujer, y bueno, las 1000 variantes que puede tener la sexualidad. Sí, está bueno. Incluso hasta el día de hoy a veces nos encontramos con pensamientos muy cerrados con respecto a este tema, muy acotados o muy estigmatizados con respecto, bueno, a la sexualidad en todas sus formas. Incluso hasta cuando se animan a salirse del molde, por decirlo de alguna manera, terminan estereotipando para el otro lado. Terminan poniendo, no sé, una sexualidad abierta, libre y todo color de rosas cuando no lo es. Cada uno elige y cada uno tiene sus propios problemas y virtudes también, ¿no? Pero es interesante y es un buen contrapunto de meter diferentes tipos de personas. Y la pregunta mía es, bueno, a ver, vos contaste esto del travesti, cómo fuiste armando también esa idea. ¿Qué encontramos en esos personajes? ¿Cómo lo fuiste creando? Bueno, sabemos por esto que vos... Sí. Hay una situación, bueno, no quiero contar la novela, pero igual lo que se habla en el aire se olvida, y cuando vas al libro ya no lo tenés más en mente. Está la lesbiana como integrante del taller, y está el travesti. Hay una situación muy particular, que es que la lesbiana se enamora del travesti, primero por su lado femenino, por su manera de vestirse, pero con el correr de las clases, del tiempo, el travesti se va volviendo más masculino y ella más femenina, y bueno, hay ahí un feeling, y también ahí aparece la posibilidad del crimen de uno de los sospechosos, que pasa a ser el travesti, porque Julián Cánovas, siendo un tipo machista, Julián Cánovas es el narrador, de quien hablábamos al principio, el protagonista, el coordinador del taller literario, ve que en realidad para él un travesti es un hombre disfrazado de mujer, y que tiene como cierto odio hacia la mujer, y que el hecho de que esta lesbiana se enamorara de él lo pone violento y pudo haber sido el culpable del crimen. Claro. Bueno, trabajás un poco sobre los prejuicios y la obviedad, pero le das otra salida. Obviamente no cuentes ni el final ni nada por el estilo, pero igual cambia la situación, es un sospechoso. Claro. Cambia el culpable final, no te la cuento, pero no tiene que ver por ese lado. Bien, perfecto. Y volvemos un poco al principio, ¿no?
¿por qué escribir este tipo de novelas? ¿En qué te basás? ¿Cuáles son tus referentes? Sí, bueno, ahí te tengo que contar un poco, tendría que hablar un poco más largo si me das el tiempo, no es mucho. Sí, no hay problema. Pero quería hacer como una síntesis de lo que es la literatura de quien escribe en el día de hoy y quizá el día de mañana. Quienes escribimos ahora, luego del siglo II antes de Cristo, quiéramos o no, tenemos esa tradición. Por más que el autor tenga la costumbre, las ganas o lo que sea de leer literatura actual, esos libros que escribe están, espera que se me oscureció la mano. Esos libros que escribe están inscritos en una tradición, hayan leído a los clásicos o no, porque todo nació, se gestó, creció durante el arte griego de los siglos VI y II antes de Cristo. Tenemos inscripto en el ADN lo que dijo Protágoras, que es el hombre es la medida de todas las cosas. Voy a seguir, salvo que tengas una pregunta, voy a saltear etapas. Pasamos al Renacimiento, siglo XV y XVI, Europa occidental, donde en la literatura se dan Dante, Petrarca, Boccaccio, por ejemplo, y de ahí caemos en el siglo XVIII, en el romanticismo, donde el hombre es la medida de todas las cosas, pasa de la razón al puro sentimiento, y se generan artistas como Víctor Hugo, Beethoven, Goya, y salteando etapas, llegamos al siglo XX, al surrealismo, que se basa en la creencia de una realidad superior, de ciertas formas de asociación, en el libre ejercicio del pensamiento. La inició de Breton en 1920, lo trajo a la Argentina un crítico y poeta llamado Aldo Pellegrini, algunos lo conocen, otros no, depende de qué generación sea, que armó una antología de poesía surrealista, según el mismo Breton, que es el creador del movimiento, la más completa en el mundo que conoció. Luego de esta antología se dan en la Argentina poetas de la talla de Enrique Molina, Francisco Madariaga de Corrientes y María Mele Vivanco de Córdoba. Casi todos los que escribimos, como decía, luego de todo este menjunje de ideas y de ideales, paseamos, ladeamos, nos sumamos a ellos y luego absorbemos otras tendencias como el objetivismo de Claude Simon, Raúl Villiers, Algueril Dudá y otros, que veían en el objeto lo que está fuera, la otredad, el movimiento exterior al hombre, como la materia de trabajo del escritor, y esta medida de todas las cosas de la que nos hablaba Protágoras, pasó a ser el microuniverso que rodeaba al hombre, como si el sentimiento, el interior, se mirara en un espejo, en un escenario externo. Luego pasamos al minimalismo, salteando siempre, por supuesto, escuelas, un movimiento cuyo máximo exponente, como decía, es Raymond Carver, que decía, si dices algo en 20 palabras, por ejemplo, y puedes decirlo en 10, dilo en 10. Y por otro lado, el tomar el conflicto, que es en realidad lo que me pasa con Violencia Muda, la medida de todas las cosas del hombre como conflicto, como esos extremos a los que la sociedad del siglo XX llevó a muchos, las drogas, el alcohol, el hedonismo, los conflictos matrimoniales, rupturas de todo tipo. Y redondeando un poco, Violencia Muda, ya yo he leído a fondo todos estos movimientos, o solo algunos, o solo fragmentos de algunos, porque la vida no te da tiempo para tanto, y me hubiera inclinado nada más por las ganas de lo que quería leer. Violencia Muda, como la obra de cualquier contemporáneo mío o posterior a mí, es producto de una condensación de un poco de todo esto nacido en Grecia, como dije antes. Incluso hay alguien que dijo, si no recuerdo mal, fue Borges,
para encontrar lo nuevo hay que leer los clásicos. Sergio Guinot de Di Valenti fue muy generoso por su parte al llamar Violencia Muda y a la saga Cánovas en general, que son 5 tomos, como la nueva novela negra argentina. Y sospecho que él se refería a que, siendo una obra policial, se hace hincapié mucho en la subjetividad, en los conflictos, en la vida privada del narrador, Julián Cánovas, y los demás personajes, como, bueno, la lesbiana, el travesti, las amantes de Cánovas, lo cual transforma esta saga policial en un policial con alto contenido dramático, en el sentido de del drama personal, lo cual no es una virtud mía, sino más bien un reflejo de mi interior, de mi manera de sentir el mundo. Bueno, esa era un poco la introducción, y Sí. tengo un par de cositas para agregar, pero si me querés preguntar algo. No, tenía algunos comentarios, por ejemplo, bueno, Silvio también está en escucha y comparte un poco lo que decís. Él dice: yo en un tiempo odiaba a los homosexuales, cuando empecé a madurar me di cuenta que yo podía llegar a sentir lo que ellos sentían. Soy heterosexual, pero ya no los juzgo como antes. Y está bueno, y yo creo que también influye porque, a pesar de que vos no estás escribiendo específicamente sobre este tema, por ahí estás tirando algunas líneas, algunas ideas, como para abrir un poco más el pensamiento de los lectores. Y creo que es agregarle un condimento más a lo que es, bueno, en este caso el género, ¿no? Abrir un poco el juego. Y con eso, bueno, con respecto a eso se refería a Silvio, al tema de la homosexualidad. Y Gema está en escucha desde España, dice: encantada de escucharte, Marcelo. Me gustaría preguntarte además, si además de la novela negra, ¿con qué género te sentís más identificado como segunda elección? En realidad, como segunda elección, que es la primera, me siento identificado y me expresa en mi totalidad el poema. Y yo empecé escribiendo poesía. Luego necesité, a partir de un trabajo del lenguaje, pasar a la acción, a lo que suma acciones y complementa una trama. Por eso pasé a la novela. Escribí cerca de 20 novelas, por supuesto no me las publicaron todas, es muy difícil publicar. Y no sé si hay tiempo de que lea un poemita. ¿O seguimos con las preguntas? Lo pasamos para... No, es que en realidad, claro, vamos a hacer una cosa. Generalmente, cuando ya se nos voló media hora de programa, te cuento, Marcelo, generalmente nos damos un descansito, pero después comenzamos y ya directamente nos vas a deleitar con esta poesía, este poema. Y tengo un último comentario de Mayra Belén, dice: tomando unos mates mientras escucho Radio Universal. Y junto, bueno, nos manda la foto del mate y tortas fritas. No seas mala, Mayra, ¿por qué tortas fritas con mate? Ahora, por eso, ¿saben qué? Todos los que están en escucha van a tener que esperar 2 o 3 minutitos. Vamos a una pausa y nada, los que no tienen nada en la mano vayan a buscar su cafecito y seguimos con más Café Entre Libros. Está bien, tengo el mate acá. Y continuamos aquí con más Café Entre Libros. Estábamos escuchando un muy buen tema musical, como para tomarnos una pausa y recolectar un poco las preguntas, las inquietudes que tienen por ahí los oyentes. Te comento, si vos recién estás en escucha, estamos también en Facebook, Café Entre Libros Oficial. Desde ahí tenés un enlace a un evento especial que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros, y ahí vas a encontrar un espacio para preguntas y comentarios dedicado hoy a Marcelo Colombini, que es nuestro invitado. Y antes de la pausa musical estábamos hablando un poco de géneros, y también él nos contaba que escribe poesía y él quería deleitarnos un poco con un poema. Así que, Marcelo, adelante. Bueno, primeramente quiero aclarar que la poesía, una cosa es el poema, que es el hecho estético y cerrado como obra
en sí que tiene una extensión determinada, y otra cosa es la poesía en sí, que puede estar en el arte plástico, en las artes plásticas, en la música, en la vida de la gente, en la mente de la gente que va por la calle, y sobre todo en la novela, incluso la novela tiene poesía. Pero bueno, vamos al poema. Es un poema que pertenece a un libro que se llama La celebridad de los pájaros hambrientos, que junto con otro que se llama Homenaje a la apertura de los ojos, serán publicados en un mes o dos por Editorial Ruinas Circulares de Buenos Aires. El poema se llama Vos y yo en este universo. A 593 kilómetros sobre la Tierra, que funciona en el monocordemente diverso espectro de la Luna, no veo el final de esto, que somos vos y yo acercándonos más allá de la energía que somos en el tremebundo acopio de diapasones del ejército de paz que evoca el brillo de tu estrella brillante. Igual, cuando nos abrazamos, entrelazamos nuestras manos o colocamos todo el museo de nuestras memorias, nuestros sueños, buenos o malos, el telescopio espacial Hubble, lanzado el 24 de abril de 1990, nos pudo haber visto pasear por las playas de Bucios, cuando el brillo del sol que se iba se ponía más y más pálido por la luz que dibujaba la resplandeciente forma de la noche. Ese telescopio de 1990, del tamaño de un micro de larga distancia, como el que tomamos para atravesar las fronteras, sentados en asientos tan estrechos que nos incomodaban. No nos incomodaban porque íbamos juntos. Esa mirada en el paisaje que volaba a la velocidad del micro contra el reloj, esa mirada de la ciencia, traspasó los efectos de la turbulencia atmosférica, como traspasamos entre las sábanas el nivel de los mares más lejanos, donde se yerguen tormentas infinitas hechas de tus ojos, imágenes de galaxias a millones de años luz, siendo devoradas por un desmesurado agujero negro, vistas por este aparato de 1990, condicionado para espiar lo que tiene de bueno o de malo, o de más o menos lo que está bastantito lejos en la galaxia NGC 3079 en la Osa Mayor, por miríadas de centurias que convivieron con lo que todavía no éramos o habíamos sido varias veces, o renunciado y vuelto a la Tierra a reincidir con la idea de que nos pasara algo mejor en el escenario de un disco galáctico desde cuyo centro se eleva una burbuja de gas candente, foco del iris de tus ojos, cuando los agranda el misterio de saber que te estoy mirando, con dedos, con uñas, con manos, con piernas que caminan en tu busca desde 3000 años luz de altura, tejiendo y destejiendo la tela de una araña con ascendencia en alguna palabra dicha que te capturó, que me dijiste y quedé atrapado a numerosas columnas rojas de filamentos gaseosos, y harán llover materiales sobre el disco de los tenues relámpagos que van incubando el acrecentamiento de timbales, como en el último movimiento de la 9ª sinfonía, en medio de una oda a una alegría tal que tu vientre muta en amplias mantas para el frío de la noche, a la intemperie, en una órbita tan lejana que la verdad te necesito, la verdad te nombro con los ojos como lagos en medio de un paseo por las playas de ese mar aparentemente calmo, planchado en apariencia, con escondidas estrellas de mar, reflejo de las de arriba, que vuelan a millones de años luz de la tierra, el foco de tus manos que iluminan, llenan de estanques continuos mi desmedida forma con que lo ardiente me visita muchas veces a solas, muchas veces con tu fantasma, con el que soñé tanto y tanto, que cunde en mi vida el resabio de todos los lugares que pisamos juntos,
y perdés tu realidad, que me la pruebo metiendo las extremidades que me vieron avanzar entre cajones de manzanas prohibidas, entre lujos de sucesiones que la vida me entregó como un milagro inexistente, ya que todo tiene su causa, su efecto, su incidencia adentro y afuera, y vos estás plagando todo lo que de mí vitorea por volver a nacer 1000 veces. Tanto te sueño que a tu realidad me la llevo puesta, para que nuevas estrellas nazcan, para que volvamos a esa playa serena toda la vida, paseando sin el menor cansancio, con toda la energía de un aparato mirón conectado durante toda la perpetuidad, y reaccionamos a la acción de una vez por todas. Terminó. Bravo, bravo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias por regalarnos este pedazo de fantasía, de imaginación, de arte. Gracias, La verdad que gracias a vos. Es lindo poder compartir estas cosas. Y bueno, mientras vos leías, bueno, la gente también hacía algunos comentarios, pero, o sea, con respecto a tu obra en general, tenemos más gente que se fue sumando a la transmisión, que ha llegado por ahí o más tarde o se ha sumado hace muy poquitito. Y antes que nada, antes que me olvide, yo quería preguntarte un poco, ¿no? Porque me refería más, quizás vos estabas hablando, tenés un montón de libros, algunos publicados, otros no. Sí. Y quería preguntarte un poco sobre este tema, porque es un tema común a todos los escritores. Muchos de ellos dicen, es muy difícil, muy complejo publicar. ¿Cómo fue tu experiencia? Contanos un poco, y sobre todo la saga esta, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí a la editorial Di Valentis y más o menos cómo fue tu experiencia? Bueno, con Sergio Guinot, el caballero español de editorial Di Valentis, al que conocí finalmente en España cuando fui a presentar el libro, comimos varias veces afuera, nos hicimos amigos, se conocieron nuestros hijos. Bueno, con Sergio Guinot nos conocimos por Facebook, y bueno, fuimos entablando una relación de texto, de mensajitos, de mails, bueno, nos fuimos conociendo, después hablamos varias veces por Skype. En principio, a él le gustó una de las novelas de la saga, que es la segunda, que se llama La Línea Divisoria, que es una novela muy extensa, y me dijo que quería publicarla. Yo en esa charla le comenté que había una anterior, que es Violencia Muda, y que había escrito la tercera, la siguiente. Entonces él dijo, bueno, estamos ante una saga, ante algo más grande. Y me preguntó, este personaje, Julián Cánovas, a cuántos tomos, a cuántas novelas puede llegar su vida sin repetirse su problemática. Y le dije 5, escribir a 5, y bueno, ahí estamos, con la dura lucha de la editorial por la difícil situación económica de España, de sacar el segundo tomo. Bien, pero bueno, es mucho decir, vos estás aquí en Argentina, se publica en España, también tiene sus ventajas la tecnología en este caso, por cómo lo has conocido, y la verdad es interesante. Tengo algunas preguntas. Antes que nada, bueno, Ana Donner dice con respecto al poema que estuviste leyendo, que es conmovedor, hermoso, una obra de arte. Y también está Isaac en escucha. Isaac dice, es un placer escucharlos como siempre, y él se estaba preguntando, ¿qué poeta o escritor considerás que ha influenciado en tu literatura? ¿Cómo ves la literatura y en particular la poesía? Y dice, Simenon fue un gran escritor de la novela negra, escribía muy rápidamente, casi de forma compulsiva. ¿Cómo escribís vos?
Sí, bueno, son como creo que dos preguntas. Sí. Veamos por dónde empiezo. Primero empezamos por el final, para la segunda. Yo escribo también, me llevo muy bien con el teclado porque tipeo rápido. Escribo en momentos de corta duración, de 1 hora por día. Voy sumando, escribo compulsivamente. Todo eso va cobrando forma. Cada día que termino de escribir hago lo que hacía Hemingway, hago una sinopsis, que sería digamos una suma de acciones básicas por las cuales seguiría la novela al día siguiente, ya que una novela se escribe todos los días y vive tanto durante la vigilia como en el sueño en la cabeza del escritor. Bueno, a veces los personajes te visitan de noche. Yo últimamente estoy durmiendo muy poco, que bueno, me trae mis problemas en la organización del día. Y bueno, me fui desviando un poco. ¿Cómo era la pregunta? No, ¿cómo escribís vos, que es de manera compulsiva en cierta forma? Que Claro. Ahora, más allá de eso, yo acato el consejo de Raymond Carver de corregir 18 veces por lo menos. Leer la totalidad de lo que uno escribe y corregirlo como cada vez, como si lo leyera de nuevo uno. Una novela lleva mucho tiempo corregirla, lleva menos tiempo escribirla de manera compulsiva como yo lo hago, ya que una novela de unas 200, 220, 300 páginas me puede llevar 2 meses, pero después corregirla quizá me lleva 2, 3 años. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta, había varias, pero en realidad, ¿cómo ves la literatura y en particular la poesía? Si, bueno, preguntaba un poco también qué poeta o qué escritor ha influenciado en tu forma de escribir o en la literatura. Bueno, ahí no sé si yo mencioné el surrealismo, el surrealismo, el dadaísmo en poesía me ha influenciado mucho, sobre todo Enrique Molina, Francisco Madariaga y María Amélie Vivanco, de quienes fui amigo, lamentablemente han muerto, y tuvimos charlas sobre poesía, lecturas. Perdón. La poesía mía tiene una característica que fue mutando, fue pasando de lo romántico a lo objetivo, con cierta tonalidad científica, porque yo estudié ingeniería 4 años, tengo 4 niveles de física. Por ejemplo, cuando estudiaba ingeniería, los teoremas yo los veía como poemas, veía poemas en E igual a mc cuadrado, veía a Einstein como a un guía religioso. Después apareció Chandra, que fue el continuador de Einstein, que es el descubridor de los agujeros negros. Bueno, venía hablando de mi poesía en el momento en que gané el premio Pesoni de la Universidad de Buenos Aires, con estos poemas semicientíficos y objetivistas. Luego tuve una etapa como de vacío, conflictuada, y cuando volví con la novela, y volví luego un tiempo a la poesía, ya con un lenguaje más coloquial, más concreto, más lírico, y sobre todo bastante dedicado a lo amoroso,
a los poemas de amor, con, bueno, mucha, sobre todo con una actitud que tiene que ver con el budismo que practico, una actitud de positividad, no de decadencia que tuve en mi momento, sino de positividad, de ver que todo esto que aparece en el poema lleva hacia algo mejor, que estamos evolucionando, que tenemos un motivo de vida, que nacemos para algo, con una misión, y que cuando lleguemos a la vejez, esa misión se va a ir aumentando y vamos a ser más sabios. Uh-huh. Y con respecto a esto último que comentabas, Nora Raquel Nieto, bueno, dice: hola, muy buenas tardes, estoy escuchando desde Río Grande, les mando un caluroso saludo a todos y una Gracias. Pregunta, Sí. Marcelo, desde tu filosofía budista, ¿cómo observas esta sociedad en la que estamos viviendo? Y ella dice: me refiero específicamente a estas problemáticas de hacer justicia por mano propia. Claro, bueno, lo que el budismo plantea es básicamente primero la pacificación de uno mismo a través de la práctica budista. Es algo, bueno, complejo de explicar, que si querés después lo digo, pero bueno, estar en paz con uno mismo, con la familia, con tus vecinos, con tu barrio, con tu ciudad, con tu país, y transmitir esto a, bueno, una cosa difícil de entender, pero la energía del Daimoku, que es la práctica budista, atraviesa el espacio, atraviesa las fronteras, y se va generando una red de pacificación a través del mundo que el budismo llama Kosen Rufu, y que está en este momento liderado en la Soka Gakkai por Daisaku Ikeda, que es un filósofo y Buda japonés, que es el tercer presidente de la Soka Gakkai. Quería hablar, ya que estamos hablando de budismo, y relacionar el budismo con violencia muda. Tengo unos minutitos. Ya casi vamos, sí, es brevísimo porque acabo de mirar la hora, nos queda poco tiempo, pero sí, adelante. Bueno, mira, tenemos, hay un Buda histórico que es el famoso Siddhartha Gautama, que es el foco de atención de Hermann Hesse en su libro Siddhartha. Siddhartha Gautama fue considerado mucho tiempo como el Buda, así como Jesús fue considerado un personaje particular, irrepetible, incomparable, hijo de Dios, hijo de un Dios omnipotente y condenatorio. Y tenemos en Japón, nacido en 1222, a un Buda llamado Nichiren Daishonin, que es de origen humilde, hijo de pescadores, no como el Buda histórico Siddhartha Gautama, que fue hijo de un rey de la India. Bien, el Buda Nichiren, un hombre común y corriente, tomó la decisión a los 8 años de dejar a sus padres y convertirse en monje budista. Y a partir de ahí comenzó a leer, y esto es muy importante para los escritores y a quienes se dedican a la literatura, a leer con su vida, con su propia vida, no leer por leer, sino darle a cada frase, a cada palabra, el contenido de su vida. Y bueno, leyó los sutras, es decir, la recopilación de escrituras que quedaron como enseñanzas del Buda histórico Siddhartha, y encontró contradicciones entre las diferentes escuelas budistas, que todas ellas decían que hay y habrá un solo Buda, Siddhartha Gautama, que solo esa persona es Buda en la historia de la humanidad, que solo él puede alcanzar ese estado de vida de luminosidad.
pero avanzando en sus estudios en Nichiren Daishonin, vio que en el último sutra, ya hacia el final de la vida de Siddhartha, el Sutra del Loto, Siddhartha nos sugería la manera de que absolutamente todos los seres humanos, hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales, kirchneristas, antikirchneristas, llamémosle como le llamemos, pueden iluminarse, o sea, pueden encontrar lo mejor de sí mismos, su mayor potencial. Un poco la idea de que no son inalcanzables hombres como Jesús o Siddhartha, pero también en su terreno hubo un Gandhi, un Einstein, en lo suyo está Messi, que a su manera se paragonó con Pelé o Maradona. Hay un Djokovic que alcanzó el mejor momento de Federer y de Nadal, y así en la actividad que se te ocurra. Y Nichiren encontró que lo que Siddhartha nos legaba era una palabra de contenido muy profundo y de difícil comprensión para la razón y la lógica, y que repitiendo esa palabra compleja, con un cierto ritmo, como si fuera un poema, cualquiera puede acercarse a su mayor potencial en la vida, y hasta salir del foso más profundo como Julián Cánovas y revitalizarse de tal manera que llega a una claridad impensada antes para esa persona. Esto del sonido de una palabra que nos lleva a ver el mundo con ojos diferentes, no es solo parte del budismo, tiene su explicación en el mundo intelectual de Occidente, por ejemplo desde el psicoanálisis de Lacan o en la lingüística de Saussure, que no solo dan importancia al significado de una palabra, sino también a su significante, al contenido. También lo vemos en la poesía, leyendo un poema, como diría Borges, un verso debe tener dos funciones: tocarnos físicamente como el mar, tocarnos el tímpano, tocarnos el cuerpo, tocarnos la piel, hacernos erizar y transmitirnos también un mensaje. Así que bueno, esta palabra que encontró Nichiren Daishonin, así como la música, un heavy metal nos puede alterar o exaltar, un tango nos puede poner nostálgicos, etcétera, etcétera. Esta palabra nos lleva a un estado de serenidad, de sabiduría, de ver las cosas claramente y de encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, fue muy clara la explicación. Yo te cuento, Marcelo, ya no tengo tiempo, tengo algunas preguntas, pero no llegamos, directamente no llegamos, pues ya tengo que cerrar el programa. Pero bueno, lo que sí, bueno, Marcelo, si tiene un ratito después, se pasa ahí por el evento y seguramente las preguntas que hayan quedado sin contestar, seguramente las va a estar leyendo y contestando. Hay una pregunta también de Isaac que me quedó ahí, otra de Andrea, pero nada, Marcelo, como último, lo que sí, recordame, la saga esta, que está en España, en lo que es papel, la conseguís en las librerías de España. Aquí en Argentina, ¿qué podemos conseguir? Y ¿de qué manera? En digital, por ejemplo, ¿podemos conseguir tus libros? Claro. El libro está, bueno, en toda Europa, en papel, sí, a un precio muy económico, y también desde hace poco está en ebook, en Amazon, a un precio aún más económico. Se llama Violencia Muda, el primer tomo, bueno, hay básicamente es Amazon, no recuerdo hay otra manera de conseguirlo, pero no, lo que también podemos hacer si queremos el libro en papel es por ahí entrar en la página de la editorial Di Valentis y ahí también hacer un contacto con ellos para que por ahí nos puedan decir exactamente en dónde las conseguimos. Claro, incluso discúlpame, Sergio Guinot, que es el editor, tiene una manera de hacer llegar a cualquier país del mundo el libro en papel, con un costo bastante barato, que en su totalidad es poco dinero.
Buenísimo. Eso es interesante, así que los que no consiguen el libro, porque bueno, estamos de acá, de este lado del mundo, vayan a la página de la editorial Di Valentis y seguramente lo consiguen. Bueno, ya me tengo que ir despidiendo, así que Marcelo, mi agradecimiento por estar aquí, por compartir tantas cosas con nosotras, y la verdad que un placer enorme haberte tenido en Café Entre Libros. No, es un placer hablar con vos, sos muy cálida y gracias por el espacio, y realmente tienen un programa excelente. Saludos a la gente de Rosario, creo que sos de Bahía Blanca, saludos a la gente de Bahía Blanca y a la de todo el mundo que está escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias Marcelo, y nada, como yo ya voy cerrando el programa, les cuento a los que están ahí en escucha que el viernes que viene vamos a contar con José María Maldonado. Él es cantautor, él recorrió el camino de Santiago de Compostela en España, así que vamos a tener un buen viaje hacia el camino de Santiago, es espectacular. Y el 12 de junio vamos a estar con los escritores de literatura fantástica argentina, vamos a hablar un poco de ese género. El 19 de junio lo tenemos a Sergio Luciani, que es artista de bonsai, que es premiado en Latinoamérica. Él es de Argentina, así que nos vamos a salir un poco de los libros. Ya vieron que vamos a estar por Compostela, después vamos a hablar un poco del bonsai y de toda esa técnica espectacular. Y nada, tenemos muchas más sorpresas, pero yo ya me tengo que ir porque ya me están echando literalmente. Bueno. Este ha sido un programa más de Café Entre Libros, una edición más. Café Entre Libros, como cada viernes, 18 horas horario argentino. Este es un programa realizado en producción general por Andrea Luna, en promoción y marketing por Gema Lutgarda, y en la conducción, ¿quién les habla? Silvina Zaneta. Recuerden que para nosotros es fundamental que pasen por ahí por la página nuestra, Café Entre Libros Oficial, se enteren de todas las novedades. Si tenés tiempo, los miércoles, a partir de las 17 horas horario argentino, 22 horas horario español, están las entrevistas en el saloncito. Tenemos muchos programas en Universal Radio, y es una radio que funciona así, funciona únicamente con vos haciéndonos compañía. Este es un espacio tuyo, es un espacio para que puedas disfrutar de la cultura, de la buena música, de la información a través de la página. No te olvides de la revista Luz de Dos Lunas, que es una revista espectacular. Está en Facebook, Luz de Dos Lunas, 2 con número. Pasate también por la universalradio.com, ahí tenés una pestaña que dice Tu Revista, también es una revista de la Universal Radio. Nos vamos haciendo un poquitito más grande y todo con tu ayuda. Nada, yo ya me despido, gente. Un abrazo enorme para todos. Nos encontramos el viernes que viene. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.